Entre el año 2019 y el año 2022, la pobreza por ingresos en la población de entre 15 y 24 años creció más de 10 puntos porcentuales. El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. Desde el 2019, cada año, 100.000 jóvenes quedan fuera de las aulas universitarias. Para marzo del 2023, los jóvenes de entre 15 y 34 años poseen la tasa más alta de desempleo y ganan en promedio un 30% menos que los adultos. Estas son algunas de las deudas que tiene el Estado ecuatoriano con nosotros los jóvenes y para eso estamos el día de hoy para conversar contigo. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Queremos conversar contigo sobre, las respuestas, las soluciones, las propuestas que podemos tener a esta problemática que nos estamos enfrentando nosotros los jóvenes, de desempleo, problemas de salud mental, falta, de oportunidades a nivel universitario, bueno, todo lo que acabas de escuchar en esta introducción. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Jairen, qué gusto estar contigo. No te mueres de calor, yo estoy muerta de calor. No, todo bien, ándale. Yo sí, no puedo más. Quisiera iniciar con un tema que a mí me parece bien importante y es el tema de la educación. Para mí personalmente esto es un tema que ha sido una de mis luchas. Yo, gracias a la educación pública y gratuita, soy primera generación de mi familia en tener un título universitario y hacia el 2016 en este país 7 de cada 10 estudiantes eran precisamente primera generación de sus familias en lograr un título universitario. Sabemos que la educación también aporta a romper precisamente esos círculos de pobreza, las desigualdades y también es un motor para si se ancla a un cambio de matriz productiva o al sistema productivo también puede tener unos grandes resultados. Entonces, quería empezar con una pregunta que además es una pregunta que nos han hecho muchos jóvenes en redes sociales y es ¿cómo lograr más cupos en las universidades? Sabemos que en el año 2021 una de las principales propuestas del mentiroso presidente Guillermo Lasso era dos, ¿no? El libre ingreso a las universidades y también eliminar Cenecid, como si esas dos cosas fueran de la mano para hacer posible que hayamos cupos universitarios. Lastimosamente con la experiencia nos dimos cuenta que ese no es el camino. Entonces quiero preguntarte a ti como candidato a la vicepresidencia, ¿cuál es el camino para lograr que haya más cupos en las universidades? La respuesta rápida es más presupuesto. Con más presupuesto tienes más aulas, más docentes, más laboratorios y por ende más cupos. Yo siempre digo, mira, si el examen es fácil, entran los 10 primeros si tienes 10 cupos. Si el examen es difícil, igual entran los 10 primeros. Entonces el problema no es ni la dificultad del examen, ni quién administra ese examen, sino cuántos cupos están disponibles. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir más cupos virtuales, abrir más cupos presenciales, como devolviendo el presupuesto a las universidades. Muchos jóvenes lucharon durísimo estos años, resistiendo cada año, y ahora otra vez se viene en contra de los recortes en las universidades. Y ahora otra vez Lasso va a presentar el presupuesto del 2024, una brutalidad, un peligro para el país, y va otra vez a incluir recortes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Luchar en contra de eso y cuando lleguemos nosotros, devolver el presupuesto a la universidad pública, a los institutos tecnológicos superiores, crear nuevos espacios de educación virtual con las universidades, con un instituto público, para que abramos más oportunidades para los jóvenes. Ahora, ¿de cuánto presupuesto estamos hablando? Y la pregunta más importante, y te traslado esta inquietud porque tanto en redes sociales como en algunos, conversatorios presenciales con jóvenes, algo que a mí me parece que me genera, mucho orgullo de mi generación, es que no se quedan solamente con la propuesta, sino siempre me preguntan el cómo lo van a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿de cuánto presupuesto estamos hablando? Y la segunda pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos, teniendo en cuenta que ahora mismo el Ecuador vive una crisis económica gravísima? Somos uno de los únicos países que no se ha logrado recuperar su economía a niveles prepandemia y eso hace que obviamente la inquietud, no solamente de los jóvenes, sino en general de los electores sea, ¿cómo van a conseguir esos recursos? Entonces,
Cuéntanos. Estamos hablando de 240 millones de dólares. Sería un aumento significativo por sobre el 25% de lo que actualmente reciben las universidades. El origen de los recursos va a ser diverso. Una parte, repatriación de los recursos de la Reserva Internacional, que ahorita están en Suiza. Otra parte, aumento de la recaudación de tributos a partir de las deudas de los evasores de impuestos. Es decir, no más impuestos, sino recaudar aquello Solo que ser se más está eficiente debiendo. con lo que hay que hacer. Mira, yo soy matemático. Y lo que vamos a hacer es cruzar bases de datos, cruzar las del SRI, de la aduana, de los bancos, de las transacciones internacionales y ver dónde está el faltante. Y a partir de ahí entrar a cobrar y la gente normal, la ciudadanía que tiene su pequeño negocio, su emprendimiento, no tiene que preocuparse. Aquí estamos hablando de los grandes deudores que deben más de $1 millón al Estado, etcétera. Entonces, ahí hay fuente de recursos. Y además vamos a revertir y derogar algunos de los decretos de Lazo que reducen, por ejemplo, el impuesto a la salida de dólares. Nosotros vamos a revertir eso y con eso también aumentar la recaudación de forma inmediata y además fortalecer la dolarización. Entonces, tenemos identificado cómo recaudar los recursos para invertir en lo que importa: la educación, la salud, la seguridad de los ciudadanos. Entonces estamos hablando de que al menos tenemos 3 fuentes de financiamiento para estos 240 millones que necesitan las universidades. Sí, y además algo importante, Jairén, quizás pueda percibirse como demasiado técnico, pero no lo es, porque cuando el Ministerio de Finanzas le da el presupuesto a las universidades, primero se demora a inicios de año en darle una cosita chiquita que se llama el correlativo. ¿Qué es eso? Es como un botón adicional en el sistema financiero que les permite efectivamente gastar. Si no les habilitan el correlativo, tienen la plata pero no la pueden gastar. Y al finalizar el año, antes de que termine el año, otra vez les cierran el correlativo y no pueden gastar. Y después dice el Ministerio de Finanzas: las universidades no están usando su presupuesto. Y entonces es la excusa para retirarnos presupuesto. Exactamente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es obviamente inmediatamente abrir el correlativo desde el 2 de enero y además vamos a impulsar una reforma constitucional al artículo 299 de la Constitución. ¿Para qué? Para que las universidades tengan autonomía financiera real, como ordena la Constitución, para que no tengan que depender de un ministro maloso como el Richard Martínez o el Pablo Rosemena, sino que si ya les dieron la plata, ya no les pueden volver a quitar. Entonces eso se hace haciendo esa reforma puntual. Es un tema legal, técnico, financiero, pero que va a ser una transformación del sistema universitario nacional. Y además, digamos, esa es una propuesta súper viable porque la Revolución Ciudadana tiene el bloque de asambleístas más grandes dentro del legislativo y eso hace, digamos, que también sea viable que esta reforma que va a beneficiar a que las universidades tengan autonomía financiera pueda funcionar. Así es, nosotros tenemos el bloque más grande y además la predisposición de llegar a acuerdos con todos. Y tenemos una propuesta concreta, real, de reformas de enmiendas constitucionales, de un proyecto de ley urgente, de reformas jurídicas que hay que hacer para que haya más seguridad, mayor estabilidad económica en el Ecuador. Y yo creo que todos se van a sumar a nuestra iniciativa. Chévere, buenísimo. Ahora, quisiera continuar con el tema de educación, pero enlazándole también a el sistema productivo, ¿no? De hecho, Sebas-Bermúdez 0, un usuario de Instagram, nos hacía la siguiente pregunta me dice que te pregunte, ¿no?, sobre cuáles son tus propuestas sobre ciencia, tecnología y la vinculación de la academia con la industria, ¿no? ¿Cómo enlazamos el sistema universitario con el sistema productivo? Mira, eso es súper importante. Gran pregunta, Sebas. Las universidades tienen que pasar por una evaluación periódica cada X años y tienen que literalmente llenar unos formularios, ¿ya? Es como el examen que tienen que dar las universidades ante una institución que poca gente conoce, que se llama el CASES. Antes se llamaba el CEACES. Entonces este CASES tienes que llegar a un nivel mínimo de puntos para que seas considerada una universidad acreditada o evaluada satisfactoriamente. Resulta que el puntaje que corresponde a la vinculación es menos de 5 puntos de los 100, ¿ya? Y la vinculación es lo que permite vincular la educación, la docencia, la ciencia, la tecnología, la investigación de una universidad con los problemas de la sociedad, con los problemas del aparato productivo, del pequeño emprendedor, de la asociación de la economía popular, de los problemas que tenga el municipio, la junta parroquial, y solo vale 5 de 100. Entonces uno se pregunta, ¿será que estamos investigando en función de las necesidades del problema del país?
o estamos investigando en función ahí de alguna cosa etérea que solo interesa quizás a los centros de poder económico mundial. Entonces, no, tenemos que investigar en función de los problemas del país. Está bien también hacer investigación de vanguardia de otros temas, pero el peso fundamental debe estar a solucionar los problemas en el Ecuador. Pero, y entonces vamos a actualizar ese puntaje para que no solo sea 5, sino que sea 10, 15, 20, en función de las prioridades del Ecuador. Necesitamos volcar nuestro intelecto, nuestros cerebros para solucionar los problemas de los ecuatorianos. Entonces, con ese cambio ya va a haber un cambio fundamental. Pero además, nosotros queremos convocar a los empresarios grandes y pequeños. Eso justamente te iba a preguntar. Trabajemos juntos. Eso te iba a preguntar porque algo que suelen decir es como un mito, uno de los tantos mitos que se tiene alrededor de propuestas políticas progresistas, es que odiamos al sector privado. O sea, que es como son los cucos y solo nosotros creemos en que solamente el Estado, y no es así, digamos, nosotros, y ahí tú me dirás si estás de acuerdo, pero nosotros creemos, claro, en una colaboración responsable entre el Estado y entre la empresa privada para, digamos, en colaboración poder generar desarrollo para el país. Entonces, ¿cómo estamos pensando que la academia esté vinculada al sector productivo a través de esa colaboración con las empresas privadas? Un ejemplo que me puedas dar incluso de algo exitoso, una experiencia que sucede en otro país. Mira, por supuesto, nosotros lo que vamos a hacer es, por un lado, armar comités científicos nacionales donde haya académicos, pero también haya gente del sector productivo, el sector empresarial, para juntos con el gobierno trabajar en soluciones para el Ecuador, ¿ya? Por ejemplo, nosotros queremos avanzar en una cosa que se llama la formación dual. ¿Qué quiere decir la formación dual? Que tú tienes un estudiante que va a un instituto, a una universidad, los 2 primeros años, y luego puede empezar a continuar su formación ya dentro de una empresa. Ya dentro de una empresa, para que luego cuando salga, no dice, chuta, el mundo real, el mundo empresarial, y ahora no aprendí todas las cuestiones que realmente voy a necesitar, sino que ahí ya en el trabajo mismo empieza a aprender. Hay un dicho, una máxima, que dice, una cosa es aprender estudiando y otra cosa es aprender haciendo. Claro. Entonces nosotros queremos ir guiando hacia justamente la experimentación, la innovación en la práctica a partir del aprender haciendo, ¿no? Y eso no solo sirve para la experiencia individual de un ser humano, de un estudiante, de un joven, sino que nos sirve también como país. Por ejemplo, dicen, a ver, ya, ustedes pueden producir alta tecnología como un análisis de inteligencia artificial para el reconocimiento facial del problema de seguridad del país. Es como, tienes 2 opciones. O coger y ir a comprar un servicio de consultoría de miles de millones de dólares, qué sé yo, a Microsoft o a Cisco o alguna de estas mega empresas. O decir, a ver, vamos a empezar haciendo nosotros mismos, con nuestra propia tecnología, con nuestro propio conocimiento, y lo que nos haga falta, contratamos al exterior, pero ahí construimos capacidades nuestras. Por supuesto, va a haber prueba y error, pero así se aprende y así empezamos a construir nuestra base industrial. Y eso lo vamos a hacer en colaboración con la empresa privada. Y mejorar, creo yo, también el sistema de pasantías, porque algo que conversando también con jóvenes, lo que me decían era, sentimos que no aprendemos nada, sentimos que solamente nos hacen pasar papeles y la pasantía, digamos, no termina siendo esa como previa experiencia, ¿no? Como al empleo, a tu primer empleo. Entonces creo que también ahí deberíamos pensar en cómo mejoramos el sistema universitario, el sistema de pasantías, para que signifique realmente una primera experiencia de los jóvenes, de aprendizaje. Esto lo hemos empezado a conversar con Luisa. Todavía no tenemos una posición absoluta y definitiva sobre esto porque es una gran decisión. Pero yo creo que debemos avanzar de la lógica de la pasantía, que como dice su nombre, pasa nomás por ahí, a una lógica de la rural obligatoria para todas las carreras. Ah, hermoso. Mira, en medicina hay la rural obligatoria, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo ya acaba de estudiar, pero antes de que estés autorizado para ejercer, tienes que hacer 1 año en la ruralidad de la patria y fajarte, ¿no es cierto? Vivir esa realidad dura en los centros de salud, viendo cómo sufre la gente en la realidad. Y poner las herramientas que te dio la academia, digamos, como al servicio de la gente, pero también a que se pongan en acción, porque luego uno, no sé, yo como socióloga, así como, ¿y ahora cómo se encuesta? Yo sé cómo sacarte la media. Y además te cambia un poco el chip, ¿ya? Porque el estudiante que está ahí como en el mundo urbano y demás, cuando vuelve a la ruralidad y tiene que vivir ahí 1 año con una familia en condiciones más difíciles que la de la ciudad, evidentemente
evidentemente le cambia el chip y empieza a amar más a su patria. Entonces eso es importante también. Pero imagínate, podemos tener arquitectos trabajando y asesorando a las juntas parroquiales, a municipios chiquitos. Podemos tener a estudiantes de psicología trabajando en los DESES de las escuelas rurales, en consejería estudiantil. Incluso ahí cubres, digamos, ciertos déficits de profesionales que tiene también el sector rural. Y empiezan a hacer contactos y redes y relaciones. Dicen, no, en este lugar hay unas oportunidades de negocio buenazas, que cuando ya puedan ejercer, se les ocurre la idea y empiezan a formarse y a actuar en esa dirección. Imagínate, contadores, estudiantes de economía, de negocios, asesorando a economía popular y solidaria, productores de la economía popular, a campesinos, a mejorar su contabilidad, sus planes de negocio. Va a ser un boom de desarrollo del país. Yo conversaba el otro día con la junta parroquial de donde era de Tumbaco. Y yo les decía que a ver si podemos hacer como un enlace con alguna universidad para que les puedan, digamos, como dar curso de manejo de redes sociales, porque yo les preguntaba, ¿sus emprendimientos están en redes? ¿Cómo están vendiendo? Y me decían no, porque la mayoría eran, digamos, mujeres de edad más o menos adulta que no tenían, digamos, esas habilidades y entonces pensábamos en hacer esta conexión, pero claro, si ya lo planteamos más a nivel estatal sería súper importante para el desarrollo del país. Es que además ahí logramos la escala, ahí logramos impactos, porque está bien tener iniciativas individuales, está perfecto, ya los voluntarios, quienes quieren ayudar, etcétera, pero otra cosa, y eso es lo que a mí me encanta, por ejemplo, la posibilidad de ser un servidor público, que cuando tú haces una buena política pública, no logras ayudar a 5 personas, logras ayudar a millones y ves cómo se transforma la cultura de un país, el desarrollo de un país. Entonces ese tipo de cosas también tenemos que plantearnos, ¿no? La ruralidad obligatoria para todas las carreras y obviamente financiada y apoyada por el Estado como debe ser en colaboración con la empresa privada, la economía popular, etcétera. Bacán. Ahora, una última pregunta de educación y esta pregunta te la hace Pablo Velasco S. Pregunta lo siguiente: ¿cuáles fueron las limitaciones de la política de becas internacionales y qué haría distinto? ¿Qué harías tú distinto respecto a esta política de becas? Bueno, en limitaciones yo creo que hay una falla sobre todo en la política de retorno, ¿ya? Inicialmente, el primer reglamento de becas del exterior decía que si tú te ganabas la beca, era obligatorio que te incorpores a una institución pública o privada, pero tenías que ya irte con la firmita de garantía que te iban a volver a contratar. Y eso era importante porque garantizaba inserción, pero a su vez a mucha gente se le dificultaba conseguir esa garantía. Entonces se flexibilizó eso y luego cuando volvieron, cayó la pandemia, empezó a haber problemas económicos, no había suficiente demanda de tanto talento humano calificado en el país y lamentablemente se generó una especie de fuga de cerebros ocurriendo en la realidad. Entonces, esa es una de las principales fallas que hay que corregir cuando volvamos a lanzar. Una segunda, es mi lectura personal, es que tenía que haberse focalizado mucho más para los sectores vulnerables, con menos recursos, históricamente excluidos, que además sabíamos que cuando vuelvan pueden jalar a su familia, a su comunidad, para que puedan tener más oportunidades de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es súper importante y una cosa que yo planteé hace 2 años es de que tenemos que tener becas, no solo de esa última fase final, que puede ser un posgrado, sino que sean becas de toda la vida. Por ejemplo, tomas, qué sé yo, las 10,000 personas con más condiciones de vulnerabilidad o de exclusión a partir de lo que se llama el registro social. Por ejemplo, beneficiarios del bono de desarrollo humano. Ya así las más pobres de las más pobres, las más excluidas. Y les dices, no, la meta es que ustedes en 15 años puedan ir a las 100 mejores universidades del mundo. Ay, qué hermoso. Entonces, ¿cómo logras eso? Acompañando desde la niñez, que tenga un desarrollo nutricional adecuado, desarrollo cognitivo adecuado, y que luego a lo largo de la vida les siga acompañando a través de formadores, tutores, trabajadores sociales para mejorar todo el entorno, y luego esas 10,000 familias, van a ser un hito de transformación del país entero. Y eso, o sea, a mí sí me parece bien importante porque es, digamos, hablar de cómo la educación precisamente es, digamos, una herramienta súper potente en sociedades tan desiguales como las nuestras de romper los círculos de la pobreza, ¿no? Y de ahí, digamos, lo importante de nuestra propuesta política, de nuestro proyecto político frente, digamos, a otro binomio, ¿no? El de Daniel Noboa, que es un binomio que le está apostando a la privatización y
es como, sálvese quien pueda. Si tienes plata, estudias, y si no tienes plata, no estudias. Digamos, yo, bajo ese esquema de pensamiento, si es que llegara a ser una propuesta de gobierno, yo no hubiera podido estudiar en la universidad. Y yo posiblemente no estuviera contigo el día de hoy hablando y haciendo este podcast porque no hubiera tenido las oportunidades que tuve. Entonces, creo que sí, que es importante la educación, y con esto cerramos esta partecita, porque de una u otra forma te ayuda a que todos salgamos de la misma línea base, porque no todos cuando nacemos, incluso desde antes de nacer en el vientre de nuestras madres, ya se generan desigualdades, porque si una madre puede tomar todas las vitaminas, tiene la mejor alimentación, va a todos los chequeos médicos, obviamente ese bebé ya nace, digamos, con ciertas ventajas respecto a un niño que, por ejemplo, sea hijo de una madre adolescente, que están compitiendo por nutrientes todavía, que están, digamos, que están en situación de pobreza, de vulnerabilidad, y su cerebro no se va a desarrollar adecuadamente. Entonces creo que la apuesta por lo público, la apuesta por el Estado, la apuesta, digamos, por, digamos, ciertas oportunidades presentes para todos y todas, es lo que ahora mismo nosotros como proyecto político estamos reafirmando. Mira, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y mientras más democratices ese conocimiento, más equiparas las condiciones de vida de una sociedad. Y no permites que venga alguien que puede tener mucho poder y mucho dinero y te pueda engañar. Porque si tú tienes ese conocimiento, simplemente tú descartas esos engaños. Entonces es importantísimo la democratización de la educación. Incluso para la democracia, digamos, la educación. La democracia se basa en una elección que a su vez se basa en información. Y si tú tienes una ciudadanía que no está empoderada de ese conocimiento, que no logra determinar cuál es la verdad realmente, va a tomar malas decisiones democráticas, será engañada y luego sufrirá terribles consecuencias. Entonces el conocimiento es fundamental para la democracia, y eso implica que el proceso educativo no es solo en las aulas, es también en los medios de comunicación, es también en la cultura hegemónica, etcétera. Y por eso en todos esos aspectos tenemos que cuestionarnos si realmente están contribuyendo a ser emancipatorios o a mantenernos esclavizados. Entonces, el conocimiento es liberador, por eso es importante impulsarlo. Y un elemento crucial antes de cerrar este tema, Jairén, es que cuando nosotros hablamos de educación, no solo nos concentramos en la universidad, que es súper importante, por supuesto, sino en toda la educación básica, pero además también la educación inicial, en la primera infancia, en esos primeros años de vida de todos los niños y las niñas del país. ¿Por qué? Porque es ahí donde se definirá su futuro. El 70% del futuro de los jóvenes se define en los primeros 4 o 5 años de vida. Entonces ahí tiene que haber mucha apuesta, y nosotros ahí planteamos formar a completar el déficit de parvularias que tenemos en el Ecuador. Son 20,000 parvularias adicionales que necesita nuestro país, y no se ha hecho nada al respecto de eso. Más bien el gobierno de Lazo está cerrando centros de desarrollo infantil. Eso no podemos permitir. Entonces hay que recuperar aquello y de esa manera impulsar la primera infancia, el desarrollo cognitivo de nuestros niños, que a la final es quienes van a estar presentes en la siguiente generación. Y solamente para cerrar, es que el tema de educación es muy amplio y muy apasionante, pero hace unos días, bueno, ayer me parece, salía una noticia muy grave, muy grave, respecto de que más de 60,000 estudiantes, hay una brecha, ¿no? Que no se han matriculado más de 60,000 estudiantes. Entonces hay un tema de abandono escolar por la inseguridad, por la migración o incluso por falta de recursos económicos. Entonces ahí vemos cómo también el no apostarle a la educación, el descuidar las infancias, ¿no? Este sector de la población tan vulnerable que nosotros deberíamos cuidar con tanto esfuerzo, está siendo totalmente abandonado. Entonces también, bueno, tal vez en otro episodio hablemos de no solo de las universidades, sino también de la educación primaria y secundaria, que es fundamental. Y esa brecha que dices es solo respecto al último año. Exacto, solo respecto Pero al si 20, tomas desde la pandemia. En régimen cierra, porque si le aumentas del régimen costas un montón. Y si empiezas a tomar en cuenta todo, sobre todo desde la pandemia, van a sumar más de 250,000 niños y jóvenes que no volvieron al sistema educativo. Claro, ¿y es dónde están esos guaguas? Eso es dramático, es dramático. O está en la delincuencia, o en la migración, o en el abandono. Eso es gravísimo. Por eso Luisa ha dicho, vamos a declarar emergencia educativa el primer día, porque esto tiene que restaurarse.
Totalmente. Ahora, quisiera ir a un tema que también para nosotros los jóvenes es súper importante y nos preocupa un montón, que tiene que ver con el empleo. Y al empleo ligado al tema de economía, y ahí quisiera abrir con una pregunta de Julifer-BL, que ella es estudiante de economía de la Universidad Católica del Ecuador, y ella nos dice cuáles son sus propuestas en materia económica. Quisiera hacer un pequeño, digamos, panorama de cómo estamos, y es que el Ecuador, tú sabrás, es uno de los países que no ha logrado recuperar su economía a niveles prepandemia, en parte además por las políticas de austeridad que se han venido implementando. En cuanto a recortes presupuestarios, en la última proforma existió un recorte al Plan Anual de Inversiones de 147 millones y solamente, digamos, al tema de salud existió un recorte de 186 millones que es faltante del cumplimiento de la norma constitucional, porque ¿qué es lo que hacían? Y ahí tú me vas a entender súper bien, y es que no estaban calculando el incremento del 0,5 sobre el inicial o el codificado, el que sea más alto, sino el más bajo, y a veces el más bajo era el devengado. Entonces ahí hacían algunas artimañas para decir que estaban cumpliendo la norma constitucional cuando en realidad no lo estaban haciendo, y eso, digamos, desde la Asamblea también corregimos con la aprobación de un proyecto de ley. ¿Qué lazo se quiere bajar? Y que ahora depende de la Corte Constitucional para que no se lo bajen. Pero bueno, hasta ahorita siento que la Corte ha hecho un buen trabajo en cuanto a la revisión de los decretos, así que espero que también no nos falle esta vez. Pero bueno, entonces, como te decía, estamos en una situación económica terrible, no hay empleo, los jóvenes somos uno de los sectores que ha sido más golpeados por la pandemia, tenemos un incremento de pobreza en solo 3 años más de 10 puntos, así que ¿cuáles son, digamos, en general, digamos, qué vamos a hacer, qué va a ser la Revolución Ciudadana, qué va a hacer Luisa González y Andrés Arauz para reactivar la economía del país? Bueno, tenemos un plan amplio, pero el primero tiene que ver con el crédito productivo para apoyar a las empresas ecuatorianas, a las asociaciones de productores, etcétera, que puedan producir más, produzcan mejor y produzcan nuevas cosas. De esa manera se generará empleo productivo. Tenemos ahí financiado eso con $500 millones a través de la banca pública y otros 500 adicionales con las cooperativas de ahorro y crédito, que por cierto son mucho más cercanas al mundo empresarial pequeño, ¿no? Al pequeño negocio, pero les vamos a exigir que bajen las tasas de interés. Luisa me delegó a una reunión con las cooperativas en donde ya les presentamos nuestro plan, les dijimos, mira, le vamos a dar a una institución que se llama CONAFIPS y la CONAFIPS les va a dar a las cooperativas. Y claro, ellos dijeron, no, si es así, esas condiciones podemos llegar a bajar a menos de un dígito, es decir, hasta el 9%. Entonces, eso comparado ahora con 27, con 18, con 14, sí vamos a poder mejorar el financiamiento y generar mucho más empleo en el país. Si tú tienes un banquero gobernando, es imposible que las tasas de interés en este país puedan bajar, porque no es parte de, digamos, sus prioridades. Más bien es, si bajas las tasas de interés, se afecta el negocio de él mismo, ¿no? Como banquero. Entonces, es imposible que haya, digamos, esa política hacia la gente de bajar las tasas de interés. Sí, y bueno, y el actual otro candidato también es dueño de un banco, ¿no? De hecho, su casa está en el Banco del Litoral, en Guayaquil. Él vive en el Banco del Litoral, en el edificio del Banco del Litoral. No hay que investigar, ¿no es cierto? Todos invitados a investigar ustedes mismos, pongan Novoa Banco del Litoral en el Google y van a aprender mucho. Entonces, tampoco, digamos, con un gobierno de Novoa podrían llegar a bajar las tasas de interés. Pero, ¿alguien le ha oído a Novoa decir que va a bajar las tasas de interés? No lo ha dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque él también depende de ese negocio, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a impulsar crédito productivo. También tenemos una fuerte inversión pública. Nosotros vamos a invertir en seguridad, en infraestructura, en salud y en educación para poder recuperar los servicios que ya teníamos, las UPCs, los hospitales, los centros de salud, que estén bien abastecidos. Y todo eso, además, genera trabajo y empleo, ¿no? Por ejemplo, reparar la vialidad. Tenemos 1000 puntos identificados donde hay que hacer mantenimiento urgente. Entonces, haciendo mantenimiento urgente, se genera trabajo. ¿Por qué? Porque van trabajadores a arreglar las vías, las carreteras, y luego ellos, ¿qué hacen con su dinero? También lo van y lo gastan al local comercial, a ferretería, a adquirir alimentos y vestimenta para sus hijos, etcétera, y la economía empieza a impulsarse, ¿no?
Y también vamos a dar una línea de crédito a través del BEDE, que es el Banco de Desarrollo, que es un banco que da préstamo a los municipios y a las prefecturas, para que no solo haya obra en ciertos lugares del Ecuador, sino en cada cantón de la patria. Lo que les hemos pedido a las prefecturas y municipios es que nos den una lista de obras que van a hacer con el crédito que les vamos a dar a partir de lo que traeremos de Basilea de Suiza, para que esté más bien en los cantones del Ecuador, ¿no es cierto?, en Alausí, en Cibame. Las parroquias más pequeñitas. Exacto, que esté en todo el Ecuador la obra pública. Jairén, va a haber un boom de empleo en el Ecuador, un boom de empleo. Ahora, eso es a nivel general, pero además tenemos políticas específicas para el empleo juvenil. Tenemos 2 programas, Mi Primer Empleo y Mi Primer Emprendimiento. En Mi Primer Empleo apoyaremos, incentivaremos a la empresa privada que contrate a 50,000 jóvenes en su primera experiencia laboral a medio tiempo, y el Estado pagará la mitad de esa remuneración, de tal manera que el joven tenga esa primera experiencia, que es la más difícil de todas, porque cuando busca trabajo siempre dicen que no tienes experiencia. ¿Qué fue la experiencia? Chuta, pero es que me acabo de graduar. Estoy naciendo, chicos. Entonces, esa primera experiencia laboral, como ya el sueldo desde la perspectiva de la empresa va a ser un ahorro, desde la perspectiva del joven va a ser normal, y desde la perspectiva del Estado cumplimos nuestra meta demográfica, social, productiva. Y es pagar una deuda también que tiene el Estado ecuatoriano con los jóvenes, ¿no? Decir, su vida profesional es importante para nosotros y lo vamos a impulsar de esta forma. Entonces es un ganar, ganar, ganar para todos. Y eso es lo que queremos hacer, es el tipo de política pública que vamos a implementar. Y finalmente Mi Primer Emprendimiento, porque tenemos jóvenes que tienen ideas brillantes, ideas de negocios, ideas de emprendimiento, que no necesariamente implican ir a trabajar para alguien más, sino ser sus propios jefes. Entonces ahí la idea es que puedan presentar sus proyectos al Banco de Ideas. El Banco de Ideas es un instrumento que tiene la CENESID. O sea, ahorita existe, pero no funciona, digamos. Está votado. Aunque está la ley del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creativos y la Innovación, que dice que el sistema debe existir, pero no ha estado funcionando. Pero nosotros lo vamos a poner a funcionar. Entonces los jóvenes presentan ahí su proyecto y plantean su proyección de ingresos, gastos, estudio de la demanda, a quién van a vender su bien o servicio, y si efectivamente el proyecto está bueno, el Estado le da capital semilla, $5,000 para que pueda impulsar su negocio y ahí inclusive contratar a más jóvenes. Y hay una modalidad interesante que Luisa lo va a comunicar pronto, que es la modalidad asociativa. Porque claro, un joven, 5 lucas, bacán. Pero si se juntan 5, imagínate, ya en teoría serían 25,000 y ahí va a haber un premio adicional. Entonces Luisa obviamente lo va a anunciar y ese será el incentivo para que no sea un emprendimiento individual, sino que se asocien, se agrupen los jóvenes, se repartan las tareas y con el ingenio colectivo puedan plantear emprendimientos asociativos y ahí obviamente el capital semilla será mayor. Y también yo creo que en ese tema es bien importante que el Estado también brinde acompañamiento a esos pequeños emprendimientos que están surgiendo, porque también, digamos, tú conoces mejor que yo, pero hay un periodo de riesgo también. Correcto. Todos los negocios inician, digamos, unos años donde puede caerse todo abajo si es que no haces las cosas como tienes que hacerlo, y no, a veces no todos tenemos ese conocimiento, pero si el Estado, además de inyectar recursos, también te acompaña para que tú puedas salir adelante con tu emprendimiento, digamos, vamos a tener negocios que no al año, a los 2 años cierran, sino más bien que van creciendo también. Y cuando dices Estado, ahí para que no sea una entelequia, una cosa muy abstracta, es las mismas universidades, a partir de sus centros de apoyo al emprendimiento, que casi todas tienen, a partir de lo que se llaman las empresas incubadoras, que son empresas privadas, pero que el Estado colaborará con ellas para que acompañen a gente con experiencia privada, acompaña a los estudiantes a llevar a cabo su iniciativa privada también. Y obviamente hay otro tipo de empresa adicional que se llaman empresas aceleradoras, que es, esa idea de negocio está tan buena, que hay otros empresarios que dicen, pana, yo le apuesto mi plata a tu idea de negocio para que crezca mucho más rápido, supere lo que se llama el Valle de la Muerte, que es la fase donde puede quebrar un negocio, recibe el apoyo financiero de alguien que tiene más plata y el negocio
surja y pueda ser exitoso, ¿no? Entonces, todo eso está contemplado en nuestro plan del Banco de Ideas y que realmente vamos a desplegar el potencial de emprendimiento creativo, innovador y de negocios de la juventud de manera brutal, algo que no se ha hecho en los últimos años. Yo quisiera abordar también algo que a mí me parece bien importante y es, hemos hablado obviamente como de la juventud, pero también si nosotros miramos las cifras en comparación entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, nosotras también nos enfrentamos a retos adicionales, tanto en el mercado laboral como a nivel educativo, y específicamente en el tema de empleo es preocupante que las cifras más altas de desempleo las tengan, digamos, las mujeres, porque además, si tú te fijas, y es que cuando los gobiernos de derecha imponen sus políticas de austeridad, por ejemplo, y cierran centros de desarrollo infantil, digamos, privatizan la educación o la salud o ciertos servicios sociales, las más afectadas son las mujeres, porque muchas de ellas, digamos, son madres solteras y eso implica que tengan que además no solamente trabajar remuneradamente fuera del hogar, sino también asumir unos trabajos de cuidado, y a veces si te quitan el centro de desarrollo infantil, entonces ya no tienes dónde dejar a tu guagua y que te toca empezar a trabajar por horas, y ese trabajar por horas implica menos sueldo, pero no implica menos trabajo, porque finalmente estás sosteniendo la vida de otro ser humano que también debería tomarse, digamos, como una responsabilidad estatal o una corresponsabilidad. Entonces, preguntarte cómo pensar la economía, cómo transitar a una economía feminista, una economía que sea amigable con la vida y que ponga en el centro, de hecho, las condiciones de bienestar de sus trabajadores, de los ciudadanos, y no al servicio de los grandes capitales, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Que haya también empleo específico para mujeres, que haya espacios de cuidado. ¿Qué hemos pensado en ese sentido? Antes de entrar a la respuesta específica, quiero poner un antecedente. Y es que el sistema capitalista mundial, especialmente en los países centrales, es decir, Europa, Estados Unidos, solo puede ser posible gracias a tres grandes subsidios. La de los países periféricos, es decir, los países del tercer mundo, del sur, la de la naturaleza y la de las mujeres. ¿Ya? Sin esos tres mega subsidios, el capitalismo financiero global no puede sostenerse. Sí, tú imagínate, en la contabilidad financiera de una empresa, ¿quién contabiliza el daño que se hace a los países del tercer mundo, del sur global? Nadie. ¿Quién contabiliza el daño que se hace a la naturaleza? Nadie, no está en la contabilidad. ¿Y quién contabiliza ese enorme trabajo, la economía del cuidado que ya mencionaste, de las mujeres que permiten que existan seres humanos que luego se convierten en los trabajadores? ¿Quién le compensa a la madre por haber criado, ¿no es cierto?, decenas de años y multiplica por los millones de seres humanos? ¿Quién les compensa por haber formado esos trabajadores? ¿Quién les compensa por haberles dado la vida, por haberles permitido tener un desarrollo nutricional, neuronal, cognitivo, que luego aporta a la acumulación del capital? A costa del propio bienestar de esas mujeres, ¿no? Entonces, la economía del cuidado es el más grande subsidio al capital. Entonces, eso significa que el sistema en su conjunto debe variar. En el Ecuador, en 2015, hicimos la primera encuesta de la economía del cuidado. Que no se ha vuelto a repetir, además, que no se ha vuelto a actualizar. Y determinó que la economía del cuidado es 15% del PIB, Jairén. 15% del PIB, es más que todo el sector petrolero. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que si empezáramos a contabilizar ese trabajo real que hacen las madres, las mujeres sobre todo, en 80% lo hacen las mujeres, luego que se cierra el horario laboral y vuelven a la casa o al momento que madrugan y atienden a la familia, etcétera, estamos hablando de una cantidad de recursos brutal, y el sistema tiene que ir adaptándose para ir reconociendo eso de distintas maneras. Elementos esenciales como salarios equitativos, igualitarios, en donde se reconozca el trabajo de las mujeres de la misma manera que de los hombres. De hecho, además, nosotras ahora ganamos 80, por cada dólar que ustedes ganan, nosotras ganamos 80 centavos. Es decir, hay 20 centavos ahí que nosotras salimos perjudicadas solamente por ser mujeres, no porque no tengamos la misma capacidad, sino porque eres mujer, así ya te tocó ganar menos. Y una discriminación incorporada en el sistema que hay que erradicar. El Estado es un buen lugar para comenzar, pero no solo. Hay que exigir también que en el sector privado se den esas prácticas. El tema también de las licencias justamente alrededor del cuidado.
Generalmente cuando hay un enfermo en la familia, ¿a quién le asignan la tarea del cuidado? Claro. A la mujer, a una niños, hija, a una adultos hija. mayores incluso. Exacto. También. Entonces, todo el esquema de licencias tiene que ser diferenciado para reconocer ese rol y luego que sean remuneradas, ¿no es cierto? Las licencias con remuneración para el caso de maternidad, para el caso de lactancia, extenderlas en lo posible, ese es el ideal. En países escandinavos que tienen alto nivel de desarrollo, el permiso y la licencia de maternidad es de 2 años, pero además es combinado, hombre y mujer, padre y madre, para que puedan o turnarse o acordar entre ellos quién va a asumir el cuidado. Y así también combates un problema que es real en el país y es el tema de la desnutrición infantil también. Sí. Si tú proteges esa primera infancia, si la lactancia materna, digamos, es un derecho no solamente de la madre, sino sobre todo del niño y el Estado protege ese derecho, vos tienes ahí también, digamos, una posibilidad de desarrollo de esos futuros trabajadores, de esos futuros ciudadanos de formas más adecuadas. Exactamente. Esa es la forma de hacerlo, ¿no? Pensando en las madres, en las mujeres, en la economía del cuidado, pero también en los derechos de la niñez y finalmente, desde la misma lógica del capital, en el futuro más productivo de una clase trabajadora mucho más ilustrada, empoderada, con conocimientos, con desarrollo neuronal más avanzado, que va a permitir inclusive más acumulación de capital. Entonces, nuevamente, ganar, no solo en lo inmediato, sino en el largo plazo. Sí, y en ese sentido, digamos, Luisa ha también anunciado la importancia de recuperar los IBBs, ¿no? Los centros integrales del buen vivir o de desarrollo infantil, porque esos eran espacios donde si las madres salían a trabajar, los niños no quedaban en la casa solos o encerrados o a la buena de Dios, sino que eran espacios de cuidado importantes. Y no solo para trabajar, ¿no? Por ejemplo, también, yo he hablado mucho con las AFUs, las asociaciones femeninas de las universidades, sí. Y se necesita CIBBs en las universidades para que puedan incluso continuar sus estudios. Si no ahora, una niña, una chica, una joven se embaraza y le toca suspender sus estudios. Entonces la idea es que, si es una cuestión irreemplazable su rol durante un tiempo, pero que luego pueda haber el Centro de Desarrollo Infantil en las mismas universidades para que puedan continuar sus estudios mientras el cuidado de los chiquitos está garantizado. Eso existe en la Universidad Central, pero no existe en todas. Y obviamente, imagínate, si no tienes recursos ni siquiera para que... Yo apoyé cuando el MIES ayudó con la central a montarlo hace como 5 años. Bien, tú ya sabes cómo hacer eso. Claro, sí. Ya tienes la experiencia. Sí, no, pero claro, si ahorita no tienes el presupuesto ni para arreglar un techo, para contratar a un docente, ese tipo de prioridades que son prioridades quedan en un segundo lugar. Entonces de ahí la importancia, digamos, como de la inversión estatal también. Claro, por supuesto. Y bueno, ya para ir cerrando, yo quiero plantearte y mezclar un montón de preguntas que me llegaron, digamos, a través de redes sociales y inquietudes propias que yo tengo, para ser sincera, que tiene que ver con el arte, la cultura, la seguridad, el uso del espacio público, porque yo no sé tú, pero a mí sinceramente sí me encantaría vivir en una ciudad divertida. A mí me encantaría vivir en una ciudad que parezca capital, ¿no? Y que tenga, digamos, mucha vida nocturna, que tú salgas y haya ocupación del espacio público, que haya, digamos, una oferta artística, cultural, que tengas, conciertos, que tengas recitales, que haya, digamos, como todo un espacio incluso de encuentro, ¿no? Entre las distintas personas, ¿no? Y culturas que habitamos una ciudad. Creo que obviamente con la alcaldía de Pavel Muñoz eso va a ir cambiando, pero si es que nosotros además desde el gobierno central hacemos una apuesta seria por el fomento al arte, a la cultura, que también si lo ligamos al tema de la seguridad, del transporte público, cómo se podría dinamizar la economía también a través de la vida nocturna. Bueno, creo que dije un montón de cosas, pero creo que entiendes mi punto, o sea, ¿en qué podríamos soñar, digamos, si es que pensamos en que los jóvenes también vivamos en ciudades más seguras, en ciudades que tengan, digamos, toda esta oferta más artística, cultural? Bueno, indispensable la seguridad, ¿no? La seguridad es clave para poder plantearnos la recuperación del espacio público, incluyendo la vida nocturna. Eso me parece clave. Ahora, en el camino, porque la seguridad requiere un impulso urgente, pero
implica resolver asuntos de delincuencia común, justamente con política cultural, educativa, extracurricular, deportiva, artística, musical, masiva, etcétera. Pero también hay un elemento del crimen organizado, que tenemos que actuar con muchísima mayor planificación, estrategia e inteligencia que lo que ha venido haciendo este gobierno. Eso hay que ir desmantelando como una red, porque ha sido muy grande y requiere un trabajo paulatino de actuar quirúrgicamente para asegurar la victoria. Y eso lo puede hacer solo un Estado organizado, no un Estado improvisado ni debilitado. Entonces, eso por el lado de la seguridad. Pero hay otras cosas que podemos hacer inmediatamente. Mira, hay instituciones públicas que tienen auditorios hermosos. Te voy a poner un ejemplo. Ayer estuvimos con Luisa en la fiscalía y pasamos al lado de un auditorio que tiene una capacidad para 400 personas, botado, abandonado. Sí, e incluso tiene una zona de vestuarios y de backstage y de cortinería y luces y sonido y todo. Y dices, ¿y qué están haciendo con este espacio público? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es armar un catastro de todos los auditorios, anfiteatros, salas de uso múltiple que tienen las instituciones del Estado, que hay en todo el país y sobre todo aquí en Quito, y vamos a hacer ese catastro y les vamos a poner en un Airbnb cultural. Para que los artistas, los gestores culturales puedan decir, no, sabemos que hay un espacio disponible, queremos reservarlo por estas 2-3 horas y utilizarlo para aprovechamiento de la ciudadanía. Entonces empezamos a disputarle el espacio público a la dinámica fea y oscura de la burocracia y los volvemos en espacios vivos. Y eso es lo mismo con las plazas, con el espacio público de los parques, etc. Ahí la clave es colaborar con nuestros municipios, con el alcalde, con Pavel Muñoz, quien ya impulsó, por ejemplo, el Verano de las Artes, pero que requiere aumentar en su escala, magnitud, diversidad, obviamente con más seguridad. Y, por ejemplo, el próximo Verano de las Artes del próximo año, en el 2024, será a otra escala, ¿no es cierto? Será a otro nivel. Podemos traer a Karol G. Puedes comprometerte a que si llegas a ser vicepresidente, el próximo verano va a ser con Karol G. Sí, ahí toca preguntarle a Luisa, sí, pero... No, a ella sí le gusta. El otro día desayunamos escuchando Karol G. Bien, entonces hay esperanza. Sí, ¿no? sí, pero sí. también hay que apoyar a los artistas nacionales. Sí, tenemos también, un montón de yo estoy de bandas. acuerdo. Es que además, mira, hay experiencias de otros países en donde la cultura no solo es el gran concierto del año, sino es el día a día, en donde necesitamos impulsar, por ejemplo, orquestas sinfónicas, infanto-juveniles en cada barrio del país. Hermoso. Esa es la transformación que necesitamos. Totalmente. Y entonces ahí le disputamos a la delincuencia. Pública. Yo, alguna de mis grandes frustraciones ha sido, yo cuando era niña, siempre mi sueño fue aprender a tocar el violín. Pero mi mamá me decía, es muy caro. O sea, es como, no es posible que te pague una escuela de violín. Y luego ya crecí, ya tal vez podría pagarme yo misma, pero no lo he hecho todavía. Pero digo, también hay muchos niños, y yo también trabajé con guaguas en situación de sectores muy, muy empobrecidos. Y eran unos artistas, o sea, tú veías cómo pintaban, cómo dibujaban. Al uno le gustaba el fútbol y era un crack. O sea, como que en serio hay mucho potencial en esos niños, pero obviamente si es que su escolaridad, incluso por temas de recursos económicos, estaba tambaleando, entonces posiblemente ahora ya ni siquiera estén escolarizados esos guaguas, que además podían llegar a ser grandes artistas. Entonces, si nosotros pensamos también en que el arte y la cultura llegue a estos sectores más populares, a las escuelas de menores recursos, yo pienso que claro, las escuelas públicas son las escuelas que para nosotros deberían ser nuestra prioridad. O sea, tendrían que tener los mejores docentes de idiomas, los mejores docentes de música, de arte, porque realmente de esa forma también puedes romper no solamente los círculos de la pobreza, sino estos espacios que alimentan, ¿no?, la delincuencia organizada y que hace que, digamos, no haya alternativas para la gente más pobre en este país. Sí, hay una cosa que yo mencioné en el debate con Lazo en el 2021, y que ahora lo saqué nuevamente en un TikTok, que son los 3 lenguajes universales, que yo creo que es la clave de la educación en el siglo XXI. Ahorita tenemos que aprender inglés, es el lenguaje de la ciencia, el conocimiento, la tecnología. Hasta los programas de la computadora utilizan el lenguaje inglés, ¿no es cierto? Segundo, la programación, porque necesitamos entender que el siglo XXI es el siglo de los robots
y nosotros vamos a empezar a obedecer a los robots o les vamos a dar instrucciones a los robots. Y eso implica saber programar, implica no solo ser usuarios de la tecnología, que el algoritmo nos domine a nosotros, sino crear la tecnología, nosotros tratar de modificar el algoritmo, ¿ya? Y el tercero, fundamental lo que acabas de decir, Jairén, la música, el arte, porque si no nos vamos a olvidar que somos seres humanos, y eso es al final lo que nos une, lo que nos permite ser. Absolutamente, es lo que nos permite conectarnos en materia de las emociones, en materia del cariño, de la pasión, y es lo que nos caracteriza a nosotros. El siglo XXI, en lo que sigue avanzando, va a ser cada vez más difícil. Hace 2 años yo decía, ¿dónde está nuestro Plan Nacional de Inteligencia Artificial? Muchos se rieron. Ahora todo el mundo usa el ChatGPT hasta para hacer los deberes. Entonces tenemos que adelantarnos a los tiempos. Y eso implica, como dices, Jairén, actuar con nuestro sistema de educación pública. Es nuestro mayor tesoro. Lo tenemos que cuidar, potenciar, enriquecer, profundizar. Y no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Ahorita hablamos de la tasa de abandono escolar. Necesitamos reincorporar a docentes, reinaugurar escuelas. Hemos retrocedido tanto que algo que ya parecía estar encaminado, ¿no?, a un desarrollo, digamos, más lindo de este país. Ahora tenemos que volver a lo más básico, y es que los guaguas tengan alimentación escolar, por ejemplo, lo que ya habíamos superado. Esa parte la vamos a resolver inmediatamente con emergencia educativa, ¿sí? O sea, eso yo recuerdo, y perdón que traiga a colación memorias, pero cuando yo tenía 22 años y empecé a trabajar en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en los primeros 3 meses resolvimos todo eso. Alimentación escolar, textos, uniformes, útiles, repotenciamos, redignificamos al salario de los docentes. Todo eso lo hicimos, pero a toda velocidad. Era súper importante. Se puede hacer rápido. Mi mamá siempre, cuando llegaba el inicio de clases, se preocupaba un montón por la lista de útiles, porque es un montón de plata. Y luego cuando ya empezaron a entregar, digamos, los textos escolares y, digamos, cuadernos, incluso te daban algo, lo básico, pero para muchas familias eso significaba un montón, porque era, ya no le voy a sacar a mi guagua de la escuela porque te entregan esto. Había una cosa que se llamaba la contribución voluntaria, que ahora con Lazo ha vuelto. Exacto. Ya. Entonces, eso entonces no es gratuidad. Para pagar conserjes, te digo, yo en un proceso de fiscalización que hice en la Asamblea, no hay conserjes ni hay guardias de seguridad pagados por el Ministerio de Educación. O sea, en una crisis de seguridad, que tú no tengas a las escuelas con guardias de seguridad es impresionante. Lo primerito que tenemos que lograr es liberar a las escuelas del crimen organizado, porque ahora hasta hay docentes, profes, que les vacunan, Jairén. O sea, ya eso ya rebasa todo el límite. Claro. Entonces necesitamos salvaguardar a la escuela como un santuario de la sociedad, a partir de ahí generar mega desarrollo, invertir muchísimo, contratar docentes especializados, formarlos, si no, potenciar a nuestra Universidad Nacional de la Educación en Azogues, y de esa manera tener futuro. Eso es lo que queremos, tener futuro. A mí yo no quiero que los jóvenes, cuando tienen 16, 17 años y están pensando, chuta, ¿y ahora qué se viene? No, que más bien digan, tengo tantas oportunidades, voy a ver cuál escojo. Eso es lo que queremos nosotros para nuestro país. Sí, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio yo decía, si estudio y me esfuerzo, no importa que mi mamá no me pueda pagar una maestría en el exterior, porque yo sé que existe Cenecid y que voy a poder aplicar una beca. Luego todo eso a mi generación se nos fue a la basura, porque en el 2018 empezaron los recortes y ya si ni siquiera había cupos para las universidades nacionales, ya soñar con una beca, eso era imposible. Entonces devolverle a los jóvenes la posibilidad de soñar con este país es creo que la deuda que tenemos que pagar más pronto. Eso es lo más importante, Jairén. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, ¿no? Lo más doloroso no es pues una infraestructura abandonada o un despido o la austeridad o la tasa de crecimiento baja, no, eso al final se puede corregir. Lo que más me preocupa a mí es que hay toda una generación que se está acostumbrando a vivir en el marco del pesimismo, del derrotismo. Y eso es lo que tenemos que nosotros erradicar y volver a tener un país lleno de esperanza, de sueños, de aspiraciones colectivas e individuales. Eso es lo que queremos para el Ecuador. Para eso nos metimos a esto. No para trabajar para un resultado electoral, para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Y eso se hace con sostenimiento de la política pública, en educación, en ciencia, en tecnología, en arte, en cultura, en salud, etc. Entonces, eso es lo que queremos para nuestro país. Y con Luisa lo vamos a tener. Resurgirá esa oportunidad de soñar, de aspirar a grandes cosas, en donde solo nuestro esfuerzo individual, de que realmente estemos convencidos de lograrlo, será suficiente, porque ahí estará una sociedad dispuesta a acompañarnos. Eso es lo que queremos.
Qué chévere, no, a mí me emocionó un montón. ¿Sabes qué? Tenemos algunas preguntas aquí de jóvenes que nos han hecho a través de redes sociales, así que quisiera que elijas algunas. Así que, dale. Tienes que leer quién escribió, ahí dice el usuario, y ahí léele. A ver, dice, Stalin Pool 5, ¿cuál sería una estrategia para cambiar el modelo de educación básica que es súper malo? Justo lo que hemos venido hablando con Jairen, ¿no? Gracias, Stalin, por la pregunta. Necesitamos renovar todo el currículo educativo, necesitamos refrescar la educación para el siglo XXI. Ya no es cuestión de memorización, si todos tenemos el celular para consultar los datos. Ahora lo que tenemos que es aprender a aprender. Necesitamos tener una mentalidad en donde sepamos más bien investigar, tener pensamiento crítico, poder conectarnos con la tecnología. Exacto, poder saber cómo generar algo nuevo, no necesariamente memorizarnos lo del pasado. Entonces, eso implica una transformación de también cómo se forman nuestros docentes. Porque si los profes se formaron en la lógica de, a ver, repita y memorícese, eso es lo que van a infundir también a los estudiantes. Por eso lo más importante, y también por ahí tengo un videito que lo pueden ver en TikTok, de una visita que yo hice a la Universidad Nacional de la Educación, que queda en Azogues, y que ahorita ya debía haber estado con 24 edificios y solo tiene 2. Pero esa universidad es la que justo está trabajando en estos nuevos modelos pedagógicos adaptados a las necesidades del siglo XXI, y los profesores que se gradúan ahí, los docentes que se gradúan ahí, que son peladitos de 24, 25 años, ya van con esta otra mentalidad y están de a poquito entrando al sistema educativo. Yo no quiero que sean de a poquito, yo necesito un tsunami de profesores modernos, con jóvenes, con esas ganas de enfrentar el siglo XXI, que vayan a inundar el sistema de educación básica de nuestro país. Y además también trabajar sobre las condiciones laborales de los docentes es bien importante, porque ya Luisa lo ha dicho también, nosotros vamos a volver a contratar a esos docentes que fueron despedidos, pero no solamente, sino trabajar, digamos, en un verdadero escalafón que haga que los maestros, digamos, trabajen no más de 40 horas, porque ahora lo que pasa, y es lo que muchos nos han dicho en reuniones, es no se considera el tiempo de preparación de una clase o el tiempo de calificación. Entonces piensan que las 40 horas son horas clase cuando tienes muchísimo trabajo por fuera, y además lo que está sucediendo es que por falta de recursos muchos estudiantes dejan la educación privada, van a la educación pública y tienes aulas de 50, 55, 60 estudiantes y un docente. Es imposible, digamos, es como toda una cadena de cosas que están mal, que terminan perjudicando, digamos, a la educación, ¿no? A los más chiquititos, a los que necesitan, digamos, realmente educarse en un contexto, digamos, de más dignidad. Absolutamente, ese es el camino. Siguiente, vamos. A ver, una pregunta de Ivette-SM. ¿Qué se delegará a la vicepresidencia? Buena pregunta. Lo que diga Luisa, pero lo que hemos hablado son algunos asuntos relacionados a la técnica económica, los temas financieros, los temas crediticios, la regulación a los banqueros, la disminución de las tasas de interés. La disminución de las tasas de interés, que es súper clave, lo que ya dijimos, la generación de trabajo y empleo, el asunto de cómo se manejan las finanzas públicas, el presupuesto, en fin, son temas alrededor de la técnica de las finanzas públicas, de la economía, que hemos hablado, que Luisa me va a pedir su apoyo, pero yo estaría a lo que diga Luisa, ¿no? Ahora, y a mí que me encantaría además involucrarme en lo que hemos venido hablando hoy, Jairen, en la educación, la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura. Yo fui ya ministro de conocimiento y esa experiencia fue muy valiosísima, porque no hay que desperdiciar lo que ya se aprendió, lo que ya se conoció. Un tema, por ejemplo, que estábamos ahí por abordar, es todo el programa de educación en artes. ¿Ya? Es la Universidad de las Artes, que está ahí en la ciudad de Guayaquil, que ahora recibe a cientos de jóvenes de distintas partes del Ecuador, y que cada uno en sus ciudades era como el bicho raro. Y llegaron a la Universidad de las Artes y se abrazaron todos. ¡Ah! Entonces ahí tienes una cosa inmensa de potencial creativo de la industria cultural, de la garantía de la cultura como un derecho, y que ellos, una vez que vuelvan a sus ambientes ya laborales, industriales, profesionales, de creatividad, serán un nuevo motor de la economía
post-extractivista, post-petrolera de nuestro país. No, y que además la educación en arte sea una posibilidad para todos y no solamente para la gente que tiene plata, porque es como, a ver, si tú quieres estudiar música, es como, mijito, eso no te va a dar de comer, entonces tienes que buscar una carrera, no que te haga feliz, sino una carrera que te dé de comer. En cambio, digamos, chicos que tienen más posibilidades, como ya tienen la vida arreglada, vaya a estudiar teatro, música, lo que sea, y que exista una universidad pública que les dé, digamos, a la gente que no tiene mayores recursos la posibilidad de cumplir sus sueños, es un montón. O sea, es una, para mí, entre todas las 4 universidades que se crearon, la Universidad de las Artes es para mí quizá la más chévere, ¿no? Porque te permite soñar en horizontes de posibilidad distintos para la gente que no necesariamente tiene grandes recursos económicos. Esas 4 que creamos son todas pensadas en el futuro. En el futuro no, pasado mañana, no. En el futuro de aquí a 40 años, 50 años. Las artes, el tema de la Universidad de la Educación, un tema que no te conté, pero tenemos una carrera que es en las 2 universidades, en la educación de Azogues y la de las artes en Guayaquil. Entonces el joven estudia 2 años en Azogues y luego 2 años en Guayaquil en artes. Chévere. ¿Para qué? Para formar docentes del sistema educativo en las artes, en música, en pintura, en teatro, etc. Me voy a volver a matricular en la Claro, escuela. sí ves, esa es la ilusión que queremos generar, porque sí es posible, es una brutalidad. Pero también tenemos un programa de estudiantes que son para formarse en educación en ciencias. Entonces hacen 2 años en la UNA, en Azogues, y luego 2 años en ICIAM, en la Amazonía. ¿Qué es ICIAM? No sé si mucha gente la conozca. Googleen ahí ICIAM, ICIAM, la Universidad Regional Amazónica que queda en Tena, en la provincia del Napo. Tiene a su cargo 90,000 hectáreas de reserva biológica. Wow, qué importante. O sea, es la primera universidad del mundo que tiene a su cargo 90,000 hectáreas de laboratorio natural. Entonces tú ves y le presentas al estudiante que quiere estudiar ahí, que me dice, oye, tu casa, tu universidad, es todo esto, ¿no es cierto? Hasta donde alcanza tu vista. Eso es tu universidad. Y claro, de ahí se dedican a estudiar biología, ciencias químicas, ciencias de la tierra, entre otras cosas, incluyendo, por ejemplo, arquitectura sostenible para la Amazonía. Y realmente ahí también estamos invirtiendo en el futuro. Por ejemplo, ahora se tomó la decisión de la consulta popular sobre el Yasuní y el ITT. Y bueno, estamos avanzando hacia un país post-petrolero, post-extractivista. Y yo, por ejemplo, he escuchado a Noboa que le preguntan, bueno, ¿y ahora qué? Y dice, más banano minería. Y más minería. Oye, habla serio, mano. Sacó 0 en la lección, me quería pegar un tiro. Decía, no puede ser. Eso es del siglo XX. Pues. Claro. Nosotros queremos el siglo XXI. Entonces, la respuesta correcta es la biodiversidad como fuente de ingresos económicos para las comunidades, para la misma universidad y para el país en su conjunto. Entonces, ahí podemos, por ejemplo, aprovechar que la Universidad Regional Amazónica, ICIAM, tiene investigadores, docentes y estudiantes que se meten a la Amazonía y, por ejemplo, encuentran especies que nunca antes habían encontrado y le hacen un análisis de la membrana, es decir, de la piel, por ejemplo, de ciertas ranas, de ciertos otros anfibios, y dicen, no, aquí hay péptidos con los cuales luego podemos hacer medicamentos. Y empieza la cadena de investigación para hacer los ensayos clínicos y demás. Entonces es realmente potente. Esa es la economía del futuro, ¿no es cierto? En donde el Ecuador produzca sus propios medicamentos, sus propios cosméticos, su propia tecnología biológica, biotecnología, y a partir de ahí vamos a generar los futuros ingresos para el país. No te digo que sea de la noche a la mañana, pero alguien tiene que comenzar. A ver, la siguiente. Dice Brian 94-bebé. Saludos, Brian. ¿Qué acciones se impulsarán desde el gobierno central para combatir la corrupción en todos sus niveles? Chévere, una muy buena pregunta, Brian. Aquí nuevamente tenemos que hablar de la tecnología y la participación ciudadana. La tecnología, ¿por qué? Justo el otro día yo tuve un webinar con colectivos de datos abiertos, con colectivos de datos personales y de tecnología y democracia. Entonces concluimos que una de las cosas más importantes para combatir la corrupción son los datos abiertos. Ya, entonces, no sé si tú conozcas mucho de esto, pero si tú te metes, tú como legislador ya te voy a explicar que sí estás al tanto, pero no te das cuenta del potencial.
Tú cuando quieres averiguar algo, te metes a una página web de un ministerio y hay una sección que se llama Ley de Transparencia, ¿no es cierto? Entonces, en la Ley de Transparencia tú tienes una serie de numerales y puedes ir viendo quién trabaja en institución, cuánto gana cada quien, los contratos, ni sé qué, un montón de cosas. Pero la información que suben ahí son PDFs chuecos, ¿ya? O sea, son como unos archivos turrazos que no puedes buscar. Y hay algunos que por falta de control han dejado de subir también. También. Entonces, con la política de datos abiertos, nosotros vamos a hacer que toda esa información, en vez de ser PDFs chuecos, sean archivos, lo que se llama legibles por máquina, para que tú puedas hacer control F o buscar y ya puedas encontrar el dato que necesitas. Pero no solo eso, sino que sometes a una gran base de datos y luego con la codificación de algoritmos, tú puedes generar alertas tempranas para detectar nepotismo, es decir, si contratan por ahí algún pariente dentro de la institución, puedes encontrar conflictos de interés porque cruzas los datos con una base de súper de compañías, puedes ver si es que están contratando gente evasores o que tiene deudas por pago de impuestos o pensiones alimenticias, de todo tipo. Solo al cruzar las bases de datos y que haya un sistema de inteligencia artificial que maneje todo eso, que no es difícil de hacer, suena difícil, pero es súper sencillo. Y empiezas a generar alertas. Y eso lo podría hacer la Secretaría de la Administración Pública, por ejemplo. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano, Jairen. Lo puede hacer cualquier ciudadano. Observatorios de las universidades, observatorios de los gremios, de las cámaras, cada quien en función de su sector de interés. Y ahí vamos a poder empoderar nuevamente al ciudadano. ¿Cuál es el objetivo de la lucha contra la corrupción? Que el poder sea menos opaco, que haya más transparencia, que el ciudadano se empodere, que el colectivo se empodere y que no solo sea patrimonio de unos pocos burócratas que quieren esconder la información. Entonces, con datos abiertos logramos un gran salto. Con la inteligencia artificial para generar alertas tempranas, aún mayor. Y de ahí viene la parte clave. Esto no lo soluciona solamente la tecnología. Ahí necesitas a la ciudadanía empoderada. ¿Cómo? Con participación ciudadana, observatorios, veedurías, que en cada facultad de cada universidad analicen la información pública, que sea objeto de investigación de las universidades, de las tesis, de los proyectos, de las tareas y generen las alertas al poder público, a la fiscalía, a las secretarías anticorrupción, a quien corresponda. Pero a partir de ahí la ciudadanía empoderada va a cambiar la cultura de la transparencia. Eso es lo que vamos a hacer. Me gusta mucho. Siguiente. Milo Méndez Guerrero. ¿Cómo va a lograr que el Internet sea un derecho para todos en el Ecuador? Chuta, buena pregunta, lindo tema. Y es una de las propuestas que más te gusta, además. Sí, mira, a nivel internacional se está planteando ya el Internet como un derecho humano, ¿sí? El Internet nació como un sistema de comunicación militar, así, entre pocas personas, solo para enviarse datos. Luego se dieron cuenta que tenía un potencial enorme, ¿ya? Y en efecto, ahora no hay tarea del colegio que querramos hacer sin meternos a consultar al Internet. Ya no hay las láminas. Yo cuando era chiquito usaba las láminas. Claro, pero ahora imagínate si no tienes acceso a Internet, ¿cómo haces la tarea? ¿Cómo haces el deber? Entonces, el Internet se vuelve ya cada vez más un derecho, no solo para acceder a la educación efectiva, sino a los servicios gubernamentales, servicios públicos, poder básicamente relacionarte con la sociedad. Mi abuelita, que tiene 109 años, tiene que tener clave del IES, ¿cachas? Entonces, hay que estar conectados al Internet en esta época, en el siglo XXI. Y por eso decimos el Internet como un derecho. Ahora, eso no significa Internet siempre, todo gratis para siempre, para todos. No. Significa que tú tienes un acceso mínimo garantizado de Internet. Con Luis hemos fijado eso en 1 gigabyte de datos al mes para cada ciudadano del Ecuador. Con 1 giga al mes, tú puedes acceder a lo indispensable, a los servicios públicos, a la educación, a los trámites, a poder resolver tu diario vivir, a comunicarte con la gente, a hacer las transferencias elementales que tengas que hacer. Y claro, si necesitas más de 1 giga, bacán, cómpralo en el mercado, con las recargas, con los planes, como quieras. Pero tú como ciudadano ecuatoriano tendrás acceso a 1 giga al mes. Entonces, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que vamos a hacer y vamos a acercarnos al Internet como un derecho humano. Obviamente también vamos a apoyar a los estudiantes que están en educación virtual, por ejemplo. Ya para ellos vendrán
planes específicos de banda ancha móvil porque tienen que estar conectados en video, por ejemplo, horas y horas y horas de clases, y ahí 1 giga sí es poco. Entonces, pero para ellos habrá el apoyo adicional con además una tablet, una banda ancha móvil y el acceso a la educación virtual. No, y planes económicos, o sea, que sean convenientes, porque ahora las telefónicas están haciendo lo que les da la gana y te cobran lo que sea por un servicio que además es deficitario, entonces creo que también eso hay que controlar. Tú me decías que siempre hablemos del cómo, eso trataba de explicar a lo largo de este podcast. Y el cómo en este caso es que justo a nosotros nos va a tocar la renegociación de los contratos con las operadoras de telefonía móvil, Bien, con Claro y con Movistar. Entonces ahí vamos a incluir estas cosas. Claro. Vamos a decir, panitas, te cobren precios más accesibles para la gente, tengan planes de data ilimitada, etcétera. Tienen que un poco ir cambiando la orientación. Vamos a exigirles que también cubran en todas las parroquias del Ecuador, que no haya 1 centímetro del territorio nacional sin cobertura. Y también vamos a exigir que tengan cobertura en las carreteras del país. Claro. Porque si no, también aumenta la inseguridad. Entonces, todo eso tenemos contemplado incluir y obviamente repotenciar a nuestra empresa pública, que es de todos, la CNT, para que pueda tener mejores planes. Y sabes que ni siquiera necesita mayores inversiones, porque la infraestructura la tiene. Lo que hay que es mejorar la gestión, mejor servicio al cliente, tener mejor análisis financiero, poder tener gente un poco más pilas en mercadeo que vaya a vender mejor los productos, etcétera. Y de eso se trata. No necesariamente es más plata, sino mejor gestión. Ya, a ver, una más. Así que a ver, te va a mover ahí para que salga la mejor. Duplicadas. Yo te doy. Ya. @Betsabe dice, ¿Quaker o hierba Luisa? A ver. Esta pregunta está buena. Hierba Luisa, pues por supuesto. ¿Pero por qué? Claro, ¿por qué? A ver, cuéntame. Verás, la hierba Luisa es justo una de esas hierbas que hablamos que nos genera propiedades medicinales, que está disponible en la naturaleza ecuatoriana y que si le aprendemos a sacar el jugo, puede ser una fuente alternativa de ingresos para el país. Está asociada a la estrategia de explotación de la biodiversidad. La hierba Luisa es un ejemplo. Pero ¿sabes cuántas plantas medicinales tenemos en el Ecuador? Hay catálogos que tienen más de 4,000 y todas esas no se han convertido todavía en medicamentos. Y si además vas a entrevistar, ¿no es cierto?, a los chamanes, a los líderes de las comunidades, y ellos tienen un elemento clave que se llama conocimiento ancestral asociado a la biodiversidad y que en el mundo todavía no está muy regulado, excepto en el protocolo de Nagoya, que muchos recordarán, lo mencioné en el debate hace 2 años. Y todos googleando. Sí, el protocolo de Nagoya es el que permite que a las comunidades donde está ese conocimiento sobre la biodiversidad también se les remunere, porque si no viene un alemán ahí medio disfrazado de turista, ecoturista, les entrevista a los chamanes y se lleva ese conocimiento. Y luego, ¿dónde está la compensación, la remuneración a las comunidades que supieron custodiar ese conocimiento por decenas de miles de años? Entonces, ese es un gran ejemplo. ¿Y por qué no Quaker? Mira, el Ecuador producía más o menos el 70% de su trigo en la década de los 60. Había una institución que se llamaba la Comisión Nacional del Trigo, que ayudaba a planificar la producción de trigo fundamentalmente en las provincias de la Sierra, la provincia de Bolívar, la tierra de mi abuela, de mi madre. Y Bolívar era el granero del Ecuador. Tenía tanto trigo en las montañas llenas de trigo. Era un espectáculo ver los amarillos distintos y los cafés, con la enorme producción que había. Luego en los 60s, los familiares de Noboa hicieron un acuerdo con los Estados Unidos, en donde ellos iban a traer el trigo, primero regalado y luego subsidiado de los Estados Unidos, lo cual quebró al trigo de los productores indígenas ecuatorianos. Ya quebró a los de la costa y los de la sierra. Y el Ecuador se volvió dependiente del trigo estadounidense. ¿Y de la marca de qué trigo era? Era el trigo Quaker, que lo traía justamente la familia de Noboa. Entonces, nosotros, obviamente, ellos tienen el derecho de hacer su negocio, pero tenemos que anteponer la soberanía alimentaria de nuestro país. Y ahora es el colmo, en donde el pan nuestro de cada día está hecho con trigo importado de los Estados Unidos, Quaker, entre otros, la Industrial Molinera es la empresa de Noboa, y no con granos hechos en el Ecuador.
Entonces, por eso yo también opto por la hierba luisa, porque necesitamos más bien construir nuestra política de soberanía alimentaria, de producir nuestros propios alimentos. Y yo entiendo cuando la gente dice, es que tenemos que importar, qué sé yo, aviones, alta tecnología, nanotecnología. Bacán, chévere, te acepto que hay que importar esos equipos caros de tecnología difícil. Pero granos, claro, alimentos, claro. Ecuador es potencia, pues. Entonces, ahí tenemos que invertir nosotros muchísimo y reducir la dependencia de, en este caso, el trigo estadounidense, que lo importa la familia Novoa. Muchas gracias, Andrés. Ha sido una conversación súper linda. A mí personalmente te digo, me has invitado a soñar, a nuevamente pensar en que otro Ecuador es posible, que un Ecuador de dignidad, de justicia, de derechos para los niños, de oportunidades para los jóvenes, realmente se puede conseguir con tu candidatura y la candidatura de Luisa González. Así que te agradezco por eso infinitamente y además yo sé que vas a llegar a ser vicepresidente de este país y que todo eso de lo que hablamos en un año podemos volver a sentarnos y decir, esto ya lo hicimos, esto está en proceso y esto estamos por hacerlo. Así que nada, te agradezco mucho y una despedida para los jóvenes. Gracias, Jeren. Eso es lo que queremos, invitar a los jóvenes a volver a soñar. Nada de acostumbrarse al pesimismo, ni a la depresión, ni a la ansiedad. Aquí podemos tener un país que nos dé oportunidades a todos y todas, sobre todo si los mismos jóvenes estamos involucrados en nuestro futuro. Así que empoderarse a tomar esta decisión democrática con muchísimas ganas, a investigar a todos, a ver quién es su círculo de poder, sus dependencias económicas, a qué llegan, a qué quieren llegar a ser gobierno, si es capricho, si es vanidad, o si es servicio, si es soñar por todos nosotros. Así que a hacer esa examinación cada uno y a llegar a conclusiones para que el 15 de octubre podamos tomar esa decisión con serenidad, pero con optimismo, con ganas de futuro, con ganas de patria. Chévere, muchas gracias.